Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado Voluntad Revelada. ¿Y de quién tenemos que tener la revelación de su perfecta voluntad? Pues es de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo quiero decirles que el propósito de la vida es mucho más importante que cualquier posesión o propiedad que podamos tener físicamente. Eh, eh, Hubo un hombre muy sabio en su momento, que era un líder muy fuerte en una comunidad muy próspera. Y curiosamente fue visitado en algún momento por el presidente de Estados Unidos. Vamos a ponerla de ese calibre. Y este hombre, pues no tenía absolutamente nada en su casa. Nada más era una pequeña choza y no tenía ni siquiera un banquito ni una silla que ofrecerle al presidente de Estados Unidos para que se sentara. Y entonces el presidente llega a visitarlo porque era un hombre muy sabio. Lo mismo que sucedió más o menos cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón, al rey Salomón, ¿no? Por su sabiduría. Pues el presidente de Estados Unidos fue a visitar a este hombre y empieza a ver que en la casa de este hombre pues no había nada. Dice, oiga, señor, me sorprende mucho la situación que usted vive. ¿Cómo es posible que siendo usted una persona con tantísima influencia, tan poderoso dentro de su comunidad, con una sabiduría increíble, viva de esta manera? Y le dice este hombre sabio, dice, ¿por qué? Dice, bueno, no veo ni siquiera una silla donde sentarme, no veo muebles, no veo ningún lujo, nada. Dice, bueno, dice, para mí no es eso importante. Dice, ¿pero por qué? Dice, bueno, a ver, quiero hacerte una pregunta. Y le dice el hombre sabio al presidente. Le dice, ¿donde tú vives hay sillas, hay muebles, tienes servidumbre? Dice, sí. ¿Y por qué no los trajiste? Y se queda el presidente así como diciendo, ah, caray. Dice, sí, bueno, ¿por qué no trajiste eso para que tú te sientas cómodo y estés a gusto? Y dice, no, lo que pasa es que yo solamente soy un viajero y hoy decidí venir a visitarlo para efecto de conocer de su sabiduría, de saber por qué Dios se muestra a su vida de una manera, bueno, ¿por qué su sabiduría? Obviamente el presidente de Estados Unidos no iba a hablar de Dios, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que agarra y le dice, pero ¿por qué no lo trajiste? ¿Por qué no trajiste tus cosas? No, pues es que yo solamente vengo de viaje. Le dice, ah, bueno, mira, te voy a explicar algo. Obviamente el sabio eh, le da una lección tremenda al presidente. Le dice, yo también soy solo un viajero en este mundo. A mí no me interesa traer cosas de las que no puedo ni traer de donde soy, de mi nacionalidad verdadera, ni las voy a poder llevar después. Yo solamente aquí vengo de paso. Por lo tanto, yo no me enfrasco en tener cosas que pertenecen a este mundo, a esta situación. Yo verdaderamente pertenezco a otra dimensión, a otra nacionalidad. Bueno, ese ejemplo, mis amados hermanos, es porque ustedes y yo pertenecemos ahora a una nacionalidad diferente. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la ciudadanía celestial. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida ahora tiene un objetivo, ya tiene una grandeza diferente, tiene una dimensión completamente diferente. El propósito de nuestra vida es mucho más importante que las posesiones o las propiedades materiales que podamos tener aquí, porque aquí solamente estamos de viaje, de paso. No nos vamos a poder llevar nada de lo que podamos acumular. Mis amados, podemos ver el ejemplo claro de los reyes de Egipto, si se recuerdan de las momias propiamente, Tutankamón y todas esas personalidades que en su momento vivieron. Quisieron que en su muerte, ¿verdad?, les pusieran en sus sarcófagos, en sus pirámides, una cantidad increíble de cosas para que en el momento en que murieran pudieran llevar al más allá todo eso. Y curiosamente, pues nos damos cuenta de que cuando descubren las pirámides, pues todo eso está ahí, hasta la momia. Entonces, nada nos vamos a poder llevar.
¿Se acuerdan, por ejemplo, de los guerreros de terracota en el Asia, en donde una dinastía muy importante mandó a fabricar una cantidad increíble de guerreros de arcilla para que cuando muriera su rey fuera acompañado por todos esos guerreros de tierra? Y pues a final de cuentas ahí están los guerreros y ahí está el cuerpo momificado de ese personaje. Entonces nos damos la cuenta de la realidad. Aquí solamente estamos de paso, mis amados hermanos. Entonces, tener más con lo que vivir no sustituye para nada de tener más por lo que vivir. Fíjense bien, son dos cosas muy diferentes. No nos va a hacer más el hecho de tener con qué vivir esta vida aquí terrestre, en este plano existencial, sino más bien va a traer algo mucho mayor a nuestras vidas por lo que estamos viviendo, o sea, por el propósito de nuestra vida. Hay un hombre que se llamó Mark Twain, que escribió algo muy especial, dice, y lo voy a citar tal cual: los dos días más grandes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres el para qué. ¿Para qué naciste? ¿Para qué vine? ¿Para qué Dios te permite estar en esta tierra? Bueno, quiero declararte que Dios tiene un propósito específico para ti. Además, quiero decirte que la voluntad general de Dios para tu vida, para nuestra vida, se nos revela en la palabra, en la Biblia. Allí está la voluntad revelada de Dios para nosotros. Allí está lo que Dios quería que tú y yo supiéramos del por qué y para qué estamos en esta tierra. En los pasajes que vamos a leer el día de hoy, mis amados, estamos y vamos a ver lo que Dios quiere para ti y para todo el mundo, para todo ser humano que pisa la tierra. Y para ello, pues vamos a estudiar la bendita palabra. Recuerden que ahí está la base de nuestra fe. Ahí está la base del conocimiento divino. Ahí está la base de la revelación que Dios trae a nuestras vidas. Y ahí está la base, por lo tanto, de nuestra doctrina, de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina que el Eterno quiso dar para nuestras vidas. Y de ahí partimos, ¿ok? Entonces vamos a leer el Salmo 139 del versículo 1 al 10. Y allí vamos a ver cómo somos conocidos por Dios, pero también cómo tenemos ahora la necesidad de conocerlo a Él. Amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 1. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y pusiste sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria a Dios. Este salmo, mis amados hermanos, es un salmo especial. Es un salmo de reconocimiento de la grandeza de Dios, de todo lo que verdaderamente Dios es en cuanto a sabiduría, en cuanto a omnisciencia, en cuanto a que todo lo sabe. A Él no le podemos esconder nada. Es un salmo impresionante. Y claro que tenemos que observar allí que es el llamado de Dios para todos nosotros. ¿Y cuál es ese llamado? Ese llamado es a comprender que Dios nos conoce completamente, 100%. A Él no le podemos ocultar nada.
Lo que tú has hecho hasta este momento, Él lo tiene perfectamente claro. Pero como les decía, el detalle es que también lleguemos nosotros a conocerle a Él. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Para eso nos envió aquí, para que en la conciencia que Dios nos dio podamos ver la revelación de quién verdaderamente es Él. Y que nosotros estemos trabajando constantemente en el interior de nuestro ser, en ese reconocimiento pleno y en la aceptación plena de que Dios es todopoderoso, la grandeza de Dios. ¿Quién es verdaderamente ese Dios? Dice el versículo 1, Señor, tú me examinas, tú me conoces, ¿no? Y así es como lo tenemos que vivir, que entender. Miren, este salmo se le ha atribuido, entre comillas, a el rey David. No se sabe de bien a bien quién fue quien lo escribió. Y posiblemente quien hace la reflexión, como les comento, es David, ya siendo un hombre anciano. Cuando él empieza a recapitular a lo largo de su vida cómo Dios le ha guiado por todo lo que Dios le permitió vivir, por las guerras, por el adulterio con Betsabé, por el hecho de haber mandado a Urías al campo de batalla y haber sido muerto en el campo de batalla, por todo lo que vivió con su hijo Absalón, con todo lo que vivió. Y empieza a hacer una recapitulación de cómo Dios le ha guiado a lo largo de su vida. Hoy te invito a hacer lo mismo, a que te tomes un tiempo en donde tú puedas hacer una recapitulación, una remembranza de cómo Dios te ha guiado a lo largo de tu caminar. Dice el versículo 5, tu protección me envuelve por completo. Y yo creo que hoy tú y yo podemos reconocer que la protección de Dios nos ha envuelto por completo, nos ha cubierto, como dice el salmista, con la palma de tu mano, de su mano, ¿verdad? Dios. Aquí se habla de la mano amorosa y delicada de Dios sobre la vida de sus hijos, a lo largo de todo el camino que hemos decidido tomar. Porque acordémonos que Dios también nos ha dado el libre albedrío. Y tú y yo hemos tomado elecciones, hemos tomado decisiones que muchas veces por nuestra mala inclinación nos han llevado a cometer pecado, a sufrir las consecuencias de los errores que hemos tenido, y entonces vemos cómo la mano amorosa de Dios, aún en ese pecado, aún en esa condición, nos ha cubierto, nos ha guardado a lo largo del camino, mis amados. Miren, no podemos escapar de la presencia de Dios. Dice el versículo 2 que Él lo conoce todo. Ahí se nos declara la omnisciencia de Dios. Dice, y está en todas partes. Allí se nos declara la omnipresencia de Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos viendo los atributos de ese Dios todopoderoso en el cual hemos creído. Nosotros tenemos que buscarlo a Él para recibir la guianza divina, la guianza que necesitamos, perdón, para transitar por esta vida que nos queda de una manera diferente, en donde nosotros podamos de alguna o de otra manera, pues, ¿cómo les puedo decir? Restaurar muchas de las cosas que Dios nos permita restaurar en este tiempo de lo que hicimos mal anteriormente, cuando Dios no estaba en nuestra vida, cuando no teníamos la guianza divina, cuando no la habíamos aceptado. Dice el versículo 10, tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. Alabado sea el Señor, porque ahora, si nosotros venimos a esa condición, pues vamos a rectificar. Esa es la palabra que estaba buscando hace un momento. A rectificar todo aquello que equivocadamente hicimos por nuestra mala inclinación, por nuestra concupiscencia, por nuestra tendencia natural al pecado. A esa mala inclinación
la palabra de Dios en el original hebreo se le llama Yetzarará, y técnicamente viene a ser todo aquello que nos desvía de la voluntad de Dios. Y se le ha reconocido propiamente como Satanás y sus huestes del mal. Ese Yetzarará propiamente viene a nuestras vidas y tenemos tres formas de acción. Recuérdenlo, eso siempre lo tenemos que tener bien claro. Satanás mismo con sus huestes del mal, el mundo que nos tienta a constantemente estar involucrados en las cosas de este mundo, y así como empecé esta charla, este comentario, de ver que nosotros ya no somos de este mundo, estamos aquí de paso, pero ya no tenemos por qué estarnos involucrando en las cosas del mundo. Y la última es nuestra carne, a la que luego le queremos dar mucho gusto, ¿verdad? Queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. A eso, a toda esa combinación de cosas equivocadas, negativas que traen a nuestra vida consecuencias, se lo llama Yetzarará. Y nosotros tenemos que venir a rectificar todo aquello que hemos hecho equivocadamente mientras Dios nos lo permita y tengamos esa oportunidad. Por ejemplo, si tú en algún momento ofendiste a alguien y todavía está en este plano, en la vida, aquí en la tierra, vivo para nosotros, pues tendrás la oportunidad de ir y presentarle tu arrepentimiento, pedirle perdón y tratar de resarcir el daño que provocaste con esa ofensa, con eso que tú hiciste equivocadamente. Si esa persona ya no está en el plano terrestre, pues entonces lo que te queda es voltear a ver al Señor y pedirle perdón por lo que tú provocaste en el corazón de esa persona que ya murió y que ya no vas a poder hacer nada con esa persona, pero que sí puedes rectificar, reconociendo delante de la presencia de Dios ese error, esa ofensa, eso que hiciste que provocara dolor en el corazón de alguien. Yo, por ejemplo, le doy la gloria a Dios y muchas gracias a Dios por el punto en el que Dios me ha permitido ir rectificando poco a poco con mis hijos. El hecho de no haber querido estar con ellos por mi egoísmo, porque esa mala tendencia me llevó a ver nada más por mí, para mí, y evitar transitar el tiempo de su niñez con ellos por mi egoísmo. Ya tuve la oportunidad de pedirles perdón, he tratado de hacer en el tiempo que Dios me ha permitido, pues ofrecerme de la manera en que debía haberlo hecho desde siempre. No lo pude hacer aquel tiempo, pero ahora que tengo la oportunidad lo hago. Pero también hay gente que ya murió, que en su momento posiblemente ofendí y no me llegó, no me cayó el 20 cuando ellos estaban con vida, y ahora que estoy recapitulando me doy cuenta de que ofendí a alguien que ya murió. Lo único que puedo hacer es pedirle perdón a Dios y aceptar el perdón de Dios para que yo no viva con remordimiento, para que yo no tenga una condición de un peso en una situación de culpabilidad, de sentirme culpable por lo que le hice a esa persona y no haberle pedido perdón en su momento, o no haber podido hacer nada por esa persona en su momento. Entonces vengo delante de Dios, le pido perdón con humildad, haciendo un teshuvá, un arrepentimiento genuino y aceptar el perdón de Dios y que eso traiga paz a mi corazón. Así es como debemos estar. Entonces, como nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios, como Él lo conoce absolutamente y está en todas partes, pues tenemos que buscarlo constantemente para recibir su guianza divina. Ajá. Entonces, hay que pedirle a Dios, porque tú y yo necesitamos de su guía y lo necesitamos desesperadamente. En muchos momentos de nuestra vida, lo más que necesitamos es que Dios nos dé la guianza. En estos tiempos, ¿cuántas veces tú has tenido que tomar decisiones y que estás en la gran disyuntiva? No sabes si irte para la derecha o para la izquierda. No sabes si hacer esto o hacer lo contrario.
¿Qué necesitas entonces? La sabiduría que viene de lo alto, la guianza que Dios te da, porque Dios sabe que si te vas a la derecha, qué te vas a encontrar más adelante? Y entonces Dios te va a dar la guianza. O si te vas a la izquierda, ¿qué es lo que te vas a encontrar adelante? Obviamente el amor de Dios te va a llevar a que esa guía te lleve por el buen camino, para que no tengas que tropezar, para que no tengas que golpearte constantemente, para que no tengas que herir a otras personas por decisiones equivocadas. Amén. Entonces, hay que darle gracias a Dios, porque en este salmo que acabamos de leer, en este pasaje bíblico, nos da la bendición de que nos promete y nos declara que hemos ser guiados por su diestra, por su mano derecha. Acuérdense que la mano derecha significa bíblicamente la mano de poder, la mano de autoridad, la mano de justicia. Por lo tanto, vamos a estar guiados por la justicia de Dios. Amén. Y vamos a ser sostenidos por esa mano. Por eso, ustedes y yo, hasta este momento podemos declarar Ebenezer, porque hasta aquí la diestra de su poder nos ha sostenido. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ir comprendiendo de la palabra. Por eso tenemos la gran necesidad de analizar, de meditar la palabra de Dios, no solamente de darle lectura, porque eso es lo de menos. Yo puedo leer muchos libros. Antes estaba muy acostumbrado a leer libros y libros y tengo un buen récord de libros leídos. Yo más o menos llegué a leer hasta 28 libros en un año, no para vanagloria, simplemente como comentario. Pero ahora Dios me lleva no solamente a leer su palabra, sino a meditarla, a comprenderla, a masticarla, a rumiarla, para que de esa manera le extraiga todo el jugo que se pueda. ¿Saben por qué los rumiantes necesitan propiamente, por eso se les llama así, rumiar su comida? Ellos normalmente, las vacas, las reses propiamente, comen pastura seca, ¿verdad? Normalmente todo el rastrojo que queda después de quitar el maíz, la mazorca, todo eso es lo que comen. Si nos damos cuenta, es un material que prácticamente no tiene nutrientes, muy seco. Por lo tanto, las vacas tienen que estar duro y dale, lo pasan por 4 estómagos que tienen los rumiantes. Y de esa manera, poco a poco, van desbaratando eso que comen para efecto de ir absorbiendo todo lo que se puede. Al último, en el penúltimo estómago, tienen una cantidad de bacterias tan impresionante, pero esas bacterias lo que hacen es que degradan eso que están comiendo, que prácticamente no tendría valor nutritivo, lo degradan para que esas bacterias producen como parte de su metabolismo eh, productos nutrientes para la vaca. Y de esa manera le extraen absolutamente todo, le sacan todo lo más que se puede de los nutrientes. Y ya por eso cuando defecan, pues ya queda un pastojo ahí que se utiliza hasta para combustible. Ya nomás lo único que queda, ya no queda ningún otro nutriente. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que rumiar la palabra de Dios, ir a lo profundo. Y hoy nos está dando la oportunidad del Señor a través de su Espíritu Santo de tener cada vez más luz para poder comprender esa voluntad revelada que Dios ha hecho en su bendita palabra. Amén. Ahora vamos a ver cómo somos verdaderamente amados por Dios y nos ama para siempre. Pero también nos dice que nosotros tenemos que aprender de Él a hacer lo mismo, amar a los demás y amarlos para siempre. Vamos a leer la primera carta de Juan, el capítulo 5, del versículo 1 al 21. Y dice la palabra de Dios. Aquí nos muestra la fe que vence al mundo. Y esa es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Perdón tantito.
Ahí luego se me reseca la garganta y por eso ando tose y tose. Perdón. Vamos a leer entonces la primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Jesucristo, pues ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, al Dios Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí nos da la gran bendición de entender esa verdad de que hemos creído en un Dios triuno, en un Dios conformado por Dios Padre, Dios Hijo, que es el Verbo, que se hizo carne, y el Espíritu Santo. Y dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esto que está escribiendo aquí el apóstol Juan lo hace obviamente inspirado por el Espíritu Santo para darnos perfectamente bien la respuesta a lo que ahora los judíos y que todo el tiempo han generado, de que Jesucristo no es el Mesías, de que Jesucristo simplemente es uno más de sus rabinos, uno más de sus sadiquín, le llaman ellos, sabios, o justos más bien, que vino a la faz de la tierra y que trajo sabiduría excepcional y que nada más es eso. Aquí la palabra de Dios nos está dando exactamente el argumento perfecto para entender que Jesucristo vino como el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, el Dios verdadero. Uh-huh. Entonces, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este otro es uno de los mayores argumentos que tenemos bíblicos en donde nuestra doctrina descansa, esa doctrina sana, la doctrina que nos dan los apóstoles, que viene de la palabra de Dios y que viene del Espíritu Santo de Dios, en referencia a los comentarios que hacían, y digo hacían, los testigos de Jehová, porque hasta hace muy poco tiempo, recuerden que a Jesucristo lo hacían siempre a un lado. De hecho, la Biblia, bueno, no se llama Biblia, la traducción al Nuevo Mundo que los testigos de Jehová manejan, que propiamente no es la Biblia, sino es una traducción que ellos hicieron a su manera, desbanca o descarta todos los versículos en donde se le atribuye la deidad a Jesucristo. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta en algún momento, hace poco tiempo, hace unos años, de que la palabra de Dios se los dice claramente. Si tú no tienes al Hijo, si tú no reconoces a Jesucristo, a quien Dios envió, no puedes tener al Padre, no puedes tener la vida, no puedes vivir la eternidad. Juan 17:3, el mismo Señor Jesucristo lo aclaró, que es necesario que conozcamos al Dios vivo y verdadero, pero también reconozcamos y conozcamos a Jesucristo, a quien Él envió para un objetivo claro. Continúo. Versículo 13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, esta es palabra para ti y para mí. Tú has creído en Jesucristo, yo también. Entonces, esto es nuestro.
Dice, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí está la clave del éxito, Él nos oye. Pero si tú y yo pedimos para vanagloria, pues simplemente Dios, así como tú como padre, que si tu hijo te pide ahorita un carro último modelo, un Lamborghini, que sabes que a lo mejor hasta se puede matar porque le pesa su pie derecho y va a utilizar ese carro de una mala manera, pues no se lo vas a dar. Pero ¿qué tal si te pide algo que está conforme a lo que tú, en la voluntad tuya, está para tu hijo? Claro que se lo das, ¿verdad? Entonces dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí quiero abrir otro paréntesis rápidamente. Espero no pasarme de tiempo. El enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, tiene el deseo de que tú y yo no lleguemos a la plena conciencia y a la plena confianza de que nuestras oraciones tienen poder, tienen peso. Tú y yo tenemos que estar convencidos, porque así lo dice la palabra de Dios, de que cuando oramos al Padre conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye y actúa en consecuencia. Amén. Por lo tanto, no tenemos por qué dejar que nuestra mala tendencia, nuestra mala inclinación nos meta en la cabeza que lo que estamos orando no tiene sentido, que lo que estamos orando no tiene poder. Mis amados, nosotros tenemos que vencer a nuestra mala inclinación con la confianza que hemos depositado en Cristo Jesús, en el Dios vivo y verdadero, confiados en que Él nos escucha, que verdaderamente hay poder en la oración que levantamos. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En otros temas hemos estudiado respecto a esta condición del pecado de muerte. Y ahorita no me quiero desviar, porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, o sea, Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda. O sea, Cristo es el que nos guarda de practicar pecado, de tener ahora un estilo de vida pecaminoso. Eso ya no es para nosotros. Nosotros ya morimos a ese estilo de vida pecaminoso y ahora venimos a la vida en Cristo Jesús, a la santidad. Dice, y el maligno no le toca. Ahí tenemos cómo la diestra de Dios nos guarda, nos preserva. Entonces dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. O sea, hagan a un lado los ídolos. El otro día Jesús me dice que si esto era mi ídolo, ¿no? Dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Y decía que ya había puesto hasta mis flores en mi altar de idolatría, ¿no? Realmente nada más tengo un jarrón que tiene un colibrí y hasta ahí, no tengo ningún ídolo. Pero bueno, nosotros tenemos que guardarnos de todo tipo de idolatría, mis amados. Desechar todo aquello que no viene de Dios, que es creación del hombre y que no tiene sentido, ni siquiera que tengamos ahí como un crucifijo, una imagen, un ídolo, un santo, porque pues, entonces necesitaríamos ponernos nosotros allí, ¿verdad? La palabra de Dios llama santos a quienes estamos vivos. A los muertos, el Señor ya los considera que están durmiendo en Cristo Jesús y están en espera del día de la resurrección. Amén. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en todo esto. En cuanto tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, dice el versículo 1 que somos nacidos de Dios. Ya no nos considera nacidos
del vientre de nuestra madre. Ya no nos consideran nacidos por voluntad de hombre, sino más bien por voluntad de Dios. Eso lo vimos allí en Juan 3, en el capítulo 3 de Juan, cuando Jesucristo le está explicando a Nicodemo que nos es necesario nacer de nuevo, y ya no de carne, ni por voluntad de hombre, sino ahora por voluntad de Dios, nacer en el Espíritu. Y eso es lo que verdaderamente importa. Entonces, nos convertimos en hijos amadísimos de Dios, quien es amor, porque Dios es amor. Y ahora tú y yo venimos a ser parte de esa familia. Dios nos ama tanto, pero tanto, que ni siquiera nosotros nos damos una idea clara del gran amor que Dios tiene para nosotros. Es más, Dios nos ama mucho más de lo que los progenitores humanos aman a sus hijos, o sea, de lo que los padres podemos amar a nuestros hijos. Y yo he visto amores increíbles, de parte de los padres, pero Dios nos ama mucho más allá que todo eso todavía. ¿Amamos a nuestro Padre Celestial? Efectivamente. Y por lo tanto, pues tenemos que amar a todos sus hijos y a toda su creación, porque para Él es importante. A lo largo de los años, ¿verdad?, tú y yo nos podemos dar cuenta de que quienes somos padres, pues tenemos un amor especial por nuestros hijos. Y es más, hasta por los hijos de nuestros amigos, de nuestros familiares. ¿Cuánto amas a tus sobrinos? ¿Cuánto amas a los hijos de tus primos? ¿Cuánto amas a los hijos de tus conocidos? ¿Verdad? Entonces, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos un mayor amor ahora por los hijos de la familia en Cristo, por todos los hermanos en la fe. Y esto debe suceder por causa del amor que tenemos, pues ahora, por su Padre. Fíjense nada más, ¿eh? Si tú amas a los hijos de tus primos, de tus hermanos, a tus sobrinos, a tus nietos, pues ahora Dios nos lleva a que amemos también de una manera mayor a los hermanos en la fe. De hecho, Juan lo escribe ahí en el versículo 1. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Tú y yo amamos al Padre, pues tenemos que amar a los hijos de Dios. Igual que los padres aman a sus hijos, pues quieren que estos se sientan confiados acerca de su porvenir, acerca de su futuro. ¿Qué hacemos humanamente? Labramos un porvenir para nuestros hijos. Los enviamos a la escuela y tenemos esa clara idea porque sabemos que si se van a la escuela, pues van a poder desarrollarse como seres humanos, van a tener una defensa ante este mundo, van a tener con qué salir adelante. Provocamos en muchas ocasiones, ¿verdad?, hacer un guardadito para la herencia. Bueno, pues Dios quiere que tú tengas una super confianza acerca de tu futuro, porque ahora Él no está guardando para tu estudio, no está guardando para tu colegio, no está guardando para tu herencia aquí en la tierra, sino que ahora Dios está dando lo mejor de Él para tu herencia, para todo lo que viene a continuación. Amén. Y tu futuro está garantizado en Cristo Jesús. No va a haber pérdida. Nunca va a haber pérdida, mis amados hermanos. En cuanto ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos nacidos de Dios, como le digo, y recibimos en automático la vida eterna. Pero ¿cómo podemos tener la seguridad de esto? Bueno, Juan nos dice que ese es el propósito de su carta. Dice en el versículo 13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esto es lo que nos asegura que tenemos vida eterna. La declaración bíblica de el corazón de Dios, que ha sido la voluntad revelada en esta bendita palabra. En este pasaje vemos tres pruebas de ser un verdadero cristiano. Primero, la fe, la emuná. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 y en el 4 y el 5. Todo el que cree que que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esa fe auténtica, la emuná.
Dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que es Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, un cristiano es una persona que pone su fe en Jesús propiamente y nos convertimos de esa manera en un hijo de Dios al poner nuestra fe en Él. Así es como opera esto. Después de la fe viene el amor. O sea, si tú ya superaste la prueba de la fe y eso te da a entender que tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, eso ya empieza a denotarte como un cristiano verdadero. Ahora viene el amor. Dice el versículo 1, todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Por lo tanto, la prueba de la verdadera fe es el amor por Dios, el amor por Jesús y el amor por los demás. Todo esto nos debe de dejar una clara idea, perfecta idea, que la fe se expresa en el amor. Tú y yo vamos a demostrar que tenemos fe amando. No hay de otra manera. Si tú quieres mostrar tu fe y aborreces al prójimo, odias a alguien en particular, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está que has nacido de nuevo? No pasas la prueba, por lo tanto no puedes declararte como un verdadero hijo de Dios. Entonces, si ya pasaste la prueba de la fe, has depositado tu fe y tu confianza en Cristo, ahora amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Estás expresando esa fe en el amor. Y eso te lleva al tercer punto, no menos importante que los otros dos. Los tres puntos son perfectamente importantes y se complementan el uno al otro. Y el tercer punto se llama obediencia. Entonces, dice el versículo 2 y 3, dice así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, ahí está la obediencia, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Luego entonces, el amor o este amor del que nos está hablando Dios no es simplemente un sentimiento, mis amados. Este amor del que habla la palabra, ese amor ágape, conlleva a acción. No solamente, ay, siento bien bonito en mi corazón como cuando nos enamoramos de nuestra pareja y que sentíamos mariposas en el estómago y nos andaba revoloteando por ahí hasta un sopilote, ¿verdad? No, no es de ese amor. Es del amor que conlleva a la acción. No es nada más de tener ese sentimiento y echar a volar nuestra capacidad hasta poética y de esa manera, no. Ese amor verdadero nos lleva a la obediencia, pero a la obediencia ¿a quién? Al Rey verdadero, a Jesucristo, a los mandamientos de Dios, no al Yetzarará, no a nuestra mala inclinación, no a nuestros deseos, porque tú y yo podemos obedecer a nuestra carne, podemos obedecer a nuestra alma, podemos obedecer al mundo, podemos obedecer, es más, hasta al maligno, ¿ah? Y entonces el Yetzarará nos va a llevar a esa condición de desviar nuestra obediencia. En vez de hacerlo al Dios Todopoderoso, desviamos nuestra obediencia a otro ser, y eso no debe de ser, a nuestra mala tendencia, no. Juan prosigue hablando de tres testimonios, fíjense. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús es el Cristo? ¿De que Jesús es el Hijo de Dios? Pues Dios tiene tres testimonios. Primero, el agua. El agua, fíjense bien. En el bautismo de Jesús, Dios dio testimonio, ¿se acuerdan? Allí en Mateo 3, versículo 17, como dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en el cual tengo contentamiento. Allí simplemente Dios da testimonio y viene cuando Juan nos narra cómo el Espíritu Santo desciende sobre él, dice, como en forma de una paloma. Ahí está el testimonio. Recuerden que el testimonio válido es en boca de dos o tres testigos, no solamente de uno, y mucho menos de uno mismo. Por eso Jesucristo dice, le dice Juan, es que ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú eres el que tendrías que bautizarme en todo momento a mí y a todos los demás? Le dice, mira, esto es lo que conviene que hagamos. ¿Por qué? Porque tiene que haber testimonio para que sepa la gente, para que crean que verdaderamente soy quien digo ser. Amén. Y viene el testimonio del Padre con esa voz audible, ¿verdad? Y viene el testimonio del Espíritu Santo
Y entonces allí se nos da la clara convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y esto pues viene a ser una ordenanza, ¿verdad? De ahí se centra la ordenanza del bautismo en el agua. Y por eso ustedes y yo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos que hacer pública esa declaración de fe al bajar a las aguas y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después viene el otro testimonio, que es la sangre. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es por ti, por mí. Y es el segundo testimonio. Jesús dice el versículo 6 que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre, y lo especifica, lo aclara perfectamente bien. Por lo tanto, la segunda ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja, que es la cena del Señor o la Santa Cena, pues se centra en la sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Cuando dice, esta es la sangre, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto que hago entre ustedes y yo para glorificar al Padre. Hagan esto en conmemoración mía. Recuerden que yo lo hice por amor a ustedes. Esa es la realidad. Y por último viene el tercer testigo, que es el testigo, el Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo dice el versículo 6 y 10. Entonces, el Espíritu, que es el Espíritu de verdad, ¿verdad?, es el que da testimonio de quién verdaderamente es Yeshua HaMashiach. Y por último, el versículo 20 dice, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y esta es la vida eterna, mis amados hermanos. Dios quiere que tengamos confianza en que Jesús es verdaderamente su Cristo, su Mesías, su enviado, su ungido, el verdadero Hijo de Dios. Quiere que sepamos que tenemos vida eterna en su Hijo y que de hecho tenemos vida eterna. Por eso, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, Pablo dice, por lo tanto, hermanos, no queremos que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, sabiendo que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso, cuando parta alguien a la presencia del Señor, estando en Cristo, gloria sea su nombre. Gloria sea Dios. Por eso Pablo claramente dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ustedes y yo ya tenemos que tener esa férrea convicción y no tenemos por qué tener ni siquiera tantito temor cuando el Señor nos llame a su presencia. Sencillo, vamos a estar en brazos de papá. Él quiere que tengamos confianza para acercarnos a Él. Él nos ama. Dice el versículo 14 y 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. A veces, mis amados hermanos, sabemos ya a estas alturas, después de haber estado estudiando por tanto tiempo la palabra de Dios, a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pues esta, ¿verdad?, se especifica claramente en las Escrituras. Aquí está la voluntad revelada de Dios. En otras ocasiones, cabe la posibilidad de no estar muy seguros o 100% seguros. Pero en cualquier caso, mis amados, podemos añadir en todo momento a nuestras oraciones el Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí nos aclaramos, Señor, si esta no es tu voluntad, aun cuando yo lo haya orado, aun cuando yo te lo haya declarado, lo haya pedido, lo haya clamado, si no es tu voluntad, no se haga conforme a lo que yo estoy pidiendo. Hazlo conforme a tu voluntad. Eso nos lo enseñó hasta nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Si la respuesta es sí, pues seguramente, ¿verdad?, es porque Dios está acrecentando ya tu fe. Si la respuesta es aguanta, espera tantito, puede ser que Dios está acrecentando tu paciencia. Y si la respuesta es no, puede ser que Dios tenga en su mente algo mejor para ti.
Aleluya, ¿verdad? Vamos a volver a recapitularlo, ya se me está yendo el tiempo. Si la respuesta es sí, puede que el Señor esté acrecentando tu fe. O sea, te está dando la indicación de que lo que estás pidiendo está conforme a su voluntad y viene la respuesta afirmativa de parte de Dios y eso hace crecer tu fe en Dios. Amén. Bueno, si la respuesta es espérate tantito, es porque Él está seguramente acrecentando tu paciencia, porque Él sabe que tiene que trabajar en esa área en tu vida, porque eres muy impaciente, todo lo quieres ya. ¿Verdad? Y Dios te dice, aguanta, voy a trabajar en esa área en tu vida. Si la respuesta es un no, pues seguramente es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Y no te tienes por qué estar ni enfadando ni enojando. Recuerda que Dios siempre va a traer lo mejor para ti. Que tu fe verdadera, la emuná, te tiene que llevar a entender que todo proviene de Dios, que todo nos sirve para bien y que todo trae una enseñanza. Y en ese sentido, dejamos de sufrir cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, porque vamos a permitir que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, confía en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Juan nos reta diciendo que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Fíjense, en otras palabras, no debemos continuar pecando voluntariamente igual que lo hacíamos antes de volvernos a Cristo. ¿Verdad? Antes teníamos ese estilo de vida. Para mí era bien fácil mentir, para mí era bien fácil timar, para mí era bien fácil engañar. Pero ahora ya no, o sea, ya el Espíritu Santo me redarguye y me dice, oye, ya te enseñé. Tú ya no tienes por qué seguir haciendo eso porque tú eres una nueva criatura. En tu condición, yo sé que Dios ha estado hablando ya muy seriamente en áreas específicas de tu vida en donde tú tienes que rectificar. Amén. Amén. Pero también nos recuerda la gran y maravillosa promesa de Dios de que el que nació de Dios, o sea, Jesucristo, te protege y el maligno no puede llegar a tocarte. Ya no puede. Ahora tú estás cubierto por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder para rechazar las acechanzas del enemigo. Miren, en los amorosos brazos de Jesús, tú y yo estamos 100% seguros. No hay mejor lugar que estar en los brazos de papá, en los brazos de Cristo. Y no hay lugar más alto, como lo hemos declarado, que es a los pies de Cristo. Ese es el lugar más alto al que podemos aspirar tú y yo, pero es el lugar en donde siempre debemos ansiar desmedidamente estar, en todo momento. Hay que darle gracias a Dios porque nos ama y nos guarda seguros en su regazo, en sus brazos, en esos brazos amorosos que nuestro Señor Jesucristo extendió, abrió en la cruz del Calvario para que cuando nosotros llegáramos, Él simplemente nos abrace. Amén. Hay que pedirle a Dios que nos ayude en todo momento, mis amados hermanos, a amar a todos sus hijos, a toda su creación. Que tengamos amor los unos con los otros, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, que amemos hasta los enemigos que se puedan levantar en nuestra contra. Y que Dios nos ayude. Que Hashem, el Eterno, nos ayude. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Le damos la gloria a Dios.